La Dirección Distrital de Salud advierte de un nuevo brote de dengue en el Valle del Quijos, donde la mayoría de los casos se asientan en el Chaco. La advertencia se produce ya que los casos detectados se distribuyen en distintos barrios del cantón. Muchas gracias, Paulita, muchas gracias por este espacio. Pues aquí estamos el día de hoy para hacer un poquito primero de historia con respecto al dengue, la situación del dengue en el cantón El Chaco, y para hablar de un nuevo brote que estamos enfrentando desde la semana, es decir, desde el viernes de esta semana anterior. Años, más o menos aproximadamente unos 10 años, pues no se han reportado casos de dengue acá autóctonos de nuestro cantón, ¿verdad? Es decir, los casos que se habían diagnosticado, un total de 3 a 4 casos al año, pues esos casos venían infectados de otras provincias y eran atendidos acá. A diferencia del 2023, que el tercer trimestre del 2023, pues llegamos a conocer que comenzamos a tener un brote. Eso nos quería decir que teníamos personas enfermas acá y teníamos también el vector. Un brote quiere decir de que se crearon las condiciones necesarias para que hubiera una transmisión local aquí del dengue. A diferencia de los casos que venían de otras unidades, ¿verdad? Bueno, ese brote que empezó al tercer trimestre del 2023 se logró controlar en el 2024. En octubre del 2024, pues este brote fue controlado, ya que gracias a las acciones interinstitucionales, es decir, participación de todas las instituciones públicas y privadas de acá del cantón de Chaco, aprovecho de dar el agradecimiento a las autoridades del GAM municipal del Chaco, también de Quijos, que estuvieron al tanto y arrimaron su hombro también en todas estas actividades, ¿verdad? Se logró controlar casi al año y hubo pocos casos, no fue la gran transmisión que hubo acá. Y también gracias a la participación comunitaria, es decir, las personas pues supieron cómo destruir todos estos criaderos de mosquitos para prevenir la transmisión. En aquel momento hay una diferencia con el brote que estamos enfrentando el día de hoy, y la diferencia es que en aquel momento el brote estaba concéntrico solamente en un barrio del cantón El Chaco. En este caso San Pedro inició el brote, y más bien hubo casos muy esporádicos, salteados, casos distribuidos, dispersos, pero muy pocos casos en algunos otros barrios. Llegó hasta la parroquia de Borja también en este caso, con 3 casos. La diferencia es que en aquel momento estaba concentrado principalmente en un barrio, pero esta vez pues tenemos en los últimos 6 días 9 casos diagnosticados acá en el cantón El Chaco. De esos 9 casos diagnosticados en el cantón El Chaco, todos si no tienen antecedentes de haber ido a una zona endémica, por lo tanto se sospecha o casi se confirma de que son contagiados o son infectados aquí en la zona. Por lo tanto estamos en presencia de un nuevo brote de dengue acá en el cantón del Chaco. Las acciones para evitar el aumento de los casos inician desde la destrucción de puntos focales en las viviendas, lo que impide la reproducción de la Aedes aegypti. Además, el Ministerio de Salud emprende espacios para educar a la población frente a la prevención. En este caso, por el clima es un poco más cálido acá en el cantón del Chaco, y eso favorece la reproducción del mosquito, ¿verdad? Tenemos 9 casos, esos 9 casos están distribuidos en 5 o 6 barrios aproximadamente. Tenemos 2 casos en Santa Rosa, en el Marcialoña, tenemos en El Porvenir, tenemos un caso en Porvenir, en Simón Bolívar, y bueno, hay como 2 o 3 más barrios que están con un caso cada uno de ellos. Lo importante de esto es tratar de prevenir, primeramente, evitar los criaderos de los mosquitos. Esta acción debe ser por cada uno debe empezar por nuestras casas, por nuestras viviendas, es decir, exhortamos a la comunidad que realice su autofocal, es decir, que revise dentro de sus viviendas, porque el mosquito vive en agua limpia, agua estancada, principalmente aquellos contenedores de agua que tenemos para consumo humano dentro de nuestras viviendas, que no están tapados. Es decir, aquel contenedor de agua limpia que está tapado herméticamente, que no permite la entrada de mosquitos, pues no va a tener un criadero de mosquitos. Pero sin embargo, a veces los descuidamos en las viviendas y tenemos contenedores de agua limpia, estancada, que no tenemos tapa y no tenemos tampoco con qué prevenir, en este caso el abate, que es una sustancia que se utiliza para que el mosquito no se reproduzca, ¿la verdad? Entonces, buscar dentro de nuestras casas todos aquellos contenedores que contienen agua limpia y taparlos o destruirlos aquellos que no van a ser utilizados. Por ejemplo, muchas veces se vierten latas no perforadas
destapadas. Los plásticos muchas veces se desechan afuera en un sitio no adecuado, no bajo techo, y la lluvia hace que estos contenedores acumulen agua limpia, y es una forma de que el mosquito encuentre donde reproducirse. Por lo tanto, la limpieza tiene que empezar por nosotros, por nuestras viviendas. La participación comunitaria es muy importante porque ninguna institución en ningún país del mundo pues tiene la posibilidad, la capacidad de talento humano, de recursos para ir casa a casa, ir haciendo este tipo de limpieza. Si lo hacemos entre todos juntos, pues vamos a evitar que este mosquito pues se reproduzca en estos sitios, y el mosquito automáticamente al no encontrar dónde reproducirse, pues él muere aproximadamente unas 4 o 5 semanas. Con el brote se activó la Mesa Técnica 2 Salud para emitir las alertas necesarias y analizar escenarios futuros en relación a las acciones que se emprendan. Tenemos algunos nudos críticos, principalmente porque no tenemos una brigada antivectorial acá, no tenemos los insumos, como en la historia del Chaco dice que nunca ha existido dengue, pues bueno, no estábamos preparados para esta, y realmente tener todos los insumos implica una serie de mecanismos y de procesos que involucra desde la zona a todos los ministerios, desde zona hasta planta central, y es un poco engorroso el proceso. No obstante, tenemos algunas alternativas que debemos desarrollar, quedaron pendientes del brote anterior, y una de las alternativas es que precisamente gracias a los dos alcaldes, las 2 reuniones que tuvimos con ellos cuando presentamos, tanto el Chaco como Quijos, pues estuvieron predispuestos a en este caso, entrenar el personal técnico para que proceda a la fumigación y otras acciones más que hay que hacer. Pero primordialmente nosotros no debemos esperar por esta fumigación, sino que debemos empezar por nuestras casas. Las primeras acciones son esas. En el transcurso del tiempo veremos cómo se va garantizando, cómo vamos gestionando esta parte de la fumigación. Frente a la alerta, el Ministerio de Salud recomienda estar pendientes a cualquier síntoma para acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Recalcan la importancia de evitar la automedicación. Empieza por lo general con la fiebre. Alza térmica que no tiene una focalización, quiere decir que no tiene una causa aparente. Alza térmica tiene 3 fases, una fase febril que dura aproximadamente 2 a 3 días, que es esta la fase. Hay una fase crítica y una tercera fase. Ahora, en la fase febril, que es la fase inicial, el paciente presenta fiebre, inicia con un cuadro febril, que puede ser moderado a alto, elevado. Esta fiebre se acompaña principalmente, cuando está en el pico febril, se acompaña de dolores articulares. Poliarticular quiere decir que en casi todas las articulaciones del cuerpo, pero principalmente las articulaciones pequeñas, malestar general, decaimiento, y se acompaña de un dolor de cabeza, de una cefalea, un dolor de cabeza que es por lo general retroorbital. Retroorbital quiere decir que es por la parte de atrás de los ojos, y tiene esa particularidad. Igual a los movimientos de los oculares también la persona refiere dolor. Otros síntomas un poco que aparecen, aunque un poco menos frecuentes, pues aparecen náuseas, vómitos y dolores abdominales, muchas veces diarrea también, rinorrea, muchas veces se acompaña con manifestaciones respiratorias, son los pocos, pero sí también puede aparecer esto. Por lo que quiero decir es que se parece mucho a otras enfermedades virales, y no hay forma de diferenciar si realmente, porque la influenza, por ejemplo, da casi los mismos síntomas, la influenza, el Zika, el chikungunya, dan por lo general los mismos síntomas, fiebre, dolor general, es decir, el poliarticular, los dolores dentro de las articulaciones, y también se acompaña de decaimiento, dolor de cabeza también. Por lo tanto, reitero exhortar a todos los pobladores que en caso de que tengan algún tipo de esta sintomatología, pues que mejor acudir a las unidades de salud para entonces poder determinar qué realmente está provocando la fiebre y encaminar al diagnóstico un buen tratamiento.